Libertad Emocional, Clínica Psicológica, con la doctora Claudia Navas, pastora y psicóloga. Libertad Emocional. Libertad Emocional trae los temas de mayor relevancia en una sociedad moderna y su búsqueda por una verdadera salud integral. Libertad Emocional con la doctora Claudia Navas es un espacio dedicado a tu salud emocional. Libertad Emocional con la doctora Claudia Navas, pastora y psicóloga. Bienvenido a su programa Libertad Emocional. Hemos estado compartiendo acerca de estos temas tan importantes que tienen relación con la importancia que tiene el poder recibir sanidad de aquellas heridas, de aquellos traumas que hemos tenido durante el trayecto de nuestra existencia. Hemos estado hablando acerca de este tema tan importante llamado miedo, tema tan importante que tratamos continuamente los psicólogos, pastores, consejeros. La mayor parte de personas, lamentablemente, en más algún momento de sus vidas han atravesado episodios de temor, episodios de miedo. Por eso este tema es muy importante, porque muchas personas están inmiscuidas en grados demasiado elevados de temor, y eso es lo que hace desdichadas sus vidas. Cuando hablamos nosotros acerca del término miedo, proviene de dos términos griegos. El primero de ellos es la palabra probos. La palabra probos se refiere a todo aquello que nos hace huir de determinados lugares, de determinadas personas. Pero también está la palabra griega deilía. Esta palabra griega deilía hace alusión a la cobardía, a la timidez o a la vergüenza que sufre una persona en determinado momento de su vida. Vamos a estar viendo cómo es que el miedo perjudica de manera demasiado significativa nuestra vida. Necesitamos ser libres del miedo, pero para poder ser libres necesitamos conocer cómo se manifiesta. Y vamos a ver de que una de las manifestaciones del miedo en una persona es justamente que ataca su identidad como hijo o hija de Dios. Cuando vamos a la bendita palabra de Dios en Romanos capítulo 8 versículo 15 dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. La versión Biblia al Día traduce así en Romanos 8:15: y vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino el espíritu que os adopta como hijos y os permite clamar Abba Padre. Cuando hablamos de la identidad de una persona, estamos hablando de la conciencia que la persona tiene de sí misma y de que es diferente de las demás personas. Nuestra identidad como hijos de Dios es muy importante, y cuando una persona está llena de temor, está llena de miedo, justo esa identidad es atacada. Y vamos a ver en el caso del hijo pródigo en San Lucas capítulo 15 versículo 17 dice así: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Nos podemos dar cuenta de que el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, nos habla de este hombre que le pidió a su padre todos sus bienes, pero dice que juntándolo todo se fue a vivir perdidamente a la provincia apartada. Y habiéndolo malgastado todo, dice que vino una etapa de hambre en ese lugar, una hambruna terrible, y comenzó a faltarle todo. Pero si nos damos cuenta, el temor, el miedo comenzó a bombardear la vida de este hombre. Aquí en Lucas 15, 17 dice: y yo aquí perezco de hambre. Vemos que uno de los miedos que tenía este hombre era justo no tener los medios suficientes para suplir sus necesidades básicas. Hoy día muchas personas están llenas de temor, llenas de miedo en cuanto a la necesidad que tienen de poder suplir todo lo básico
para poder vivir, sus necesidades materiales. Tienen mucho miedo de quedarse sin trabajo, tienen mucho miedo de que el salario no les alcance, tienen mucho miedo de no conseguir un mejor trabajo, de que sus negocios no prosperen, de que no puedan lograr los medios para suplirle a sus familiares. Vemos que este fue uno de los miedos que afectó al hijo pródigo. Recordemos que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y él claramente dice aquí: y yo aquí perezco de hambre. Vemos que el segundo miedo que bombardeó el corazón del hijo pródigo fue justamente que no pudiera conseguir a alguien que le pudiera ayudar. Vemos en Lucas 15:16 que dice así: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Como que la ayuda humana empezó a escasear, y claramente aquí la parábola hace énfasis de que nadie le daba, como quien dice, nadie lo ayudaba. Hoy día muchas personas están siendo bombardeadas en sus mentes, en sus corazones, con el miedo de que alguien no les apoye, de que alguien les quite el apoyo que ellas necesitan. El hijo pródigo fue afectado con este miedo, pero vemos también en Lucas 15:19 que él dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Vemos de que durante estuvo en la provincia apartada, comenzó a ser afectado en su identidad como hijo, y él empieza a pensar y dice: voy a ir con el padre, pero le voy a decir: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Nos damos cuenta entonces que su identidad como hijo fue perjudicada. Comenzó a tener miedo de ya no ser llamado el hijo del Padre. Nos damos cuenta que la palabra de Dios dice muy claramente de que nosotros no hemos recibido el espíritu de miedo, no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu por el cual clamamos: Abba Padre. Aquí nos damos cuenta cómo es importante cuando nosotros nos damos cuenta que estamos padeciendo de miedo. Uno de los aspectos que más ataca el miedo es nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Por eso es muy importante que seamos libres de todo miedo. Aquí nos damos cuenta en Lucas 15 del 21 al 24 que dice así: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El verso 23 dice: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. El verso 24 hace énfasis y dice: porque mi hijo muerto era y ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí nos podemos dar cuenta cómo es Dios de especial para poder liberarnos del miedo y podernos dar nuestra identidad como hijos e hijas de Él. Vemos en segundo lugar de que el miedo tiene el poder de esclavizar a las personas. En Romanos 8:15 dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Ahora, cuando hablamos nosotros acerca de un esclavo, deberíamos de comprender lo que significa. Significa una persona que está privada de su libertad, una persona que carece de libertad por estar subyugada a otra persona, por estar súbdita de otra persona. Vemos aquí claramente de que dice la palabra del Señor de que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Vemos que el miedo, en primer lugar, esclaviza nuestras emociones. Muchas personas están esclavizadas en sus emociones. Por ejemplo, cuando una persona dice: yo no puedo olvidar lo que tal persona me hizo, yo no le puedo perdonar. Entonces vemos que están esclavizadas en sus emociones. El miedo esclaviza las emociones de las personas.
Hay otras personas que están esclavizadas a la falta de perdón, otras personas que están esclavizadas en sus emociones, a la amargura, al resentimiento, al odio. Y nos damos cuenta entonces por qué razón es que el miedo esclaviza a las personas. Vemos también que el miedo esclaviza la voluntad de las personas. Hay personas que viven esclavas de patrones conductuales que han tenido. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo no puedo cambiar de conducta porque siempre me he conducido de esta manera. Entonces están esclavizados en sus patrones conductuales. El miedo esclaviza. Hay personas que tienen miedo de no poder cambiar algún tipo de conducta en la vida, y justo ese miedo les esclaviza, les impide la libertad de poder realizar esos cambios significativos que necesitan para poder tener éxito en la vida. Es muy importante darnos cuenta que el miedo entonces ataca nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. En segundo lugar, el miedo lo que hace es esclavizarnos, esclaviza nuestras emociones, esclaviza nuestra voluntad, y por eso es que hay personas que no pueden avanzar en esta vida, no pueden tener éxito. Pero también el miedo esclaviza nuestros pensamientos. Hay personas que tienen miedo de no poder prosperar, pero justo ese miedo estriba en pensamientos que tienen en su mente, en paradigmas que tienen. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo soy pobre porque mis padres fueron pobres, mis abuelos fueron pobres. Entonces tienen un paradigma de pobreza que condiciona la vida de ellos, y por eso es que no avanzan en la vida. Entonces están esclavizados hacia los malos pensamientos. Hay personas que tienen pensamientos muy malos en el área sexual, y entonces piensan, yo jamás podré dejar este pecado sexual, yo jamás podré dejar este hábito sexual, me domina. Entonces de tanto que piensan así, se esclavizan y justamente no lo pueden dejar. Por eso vemos que en el libro de Proverbios 23:7, en su primera parte dice así la palabra del Señor: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nosotros somos el resultado de lo que pensamos. De ahí la importancia que tiene el renovar el espíritu de nuestra mente con la palabra del Señor. Si una persona permite que el miedo inunde su corazón, entonces sus emociones se van a esclavizar. Va a ser una persona esclavizada en su área emocional, va a ser una persona esclavizada en su voluntad, no va a poder tener la libertad de hacer los cambios que necesita. Pero también va a ser una persona esclavizada con malos pensamientos. Recordemos que la Biblia dice que el Señor Jesucristo vino para libertarnos, pero si una persona no permite que sus emociones, que su voluntad y sus pensamientos sean libertados, entonces va a ser una persona esclavizada, estancada, carente de voluntad para poder tener éxito en la vida. En tercer lugar, vemos de que el miedo lo que hace es que nos escondamos, que evadamos las buenas oportunidades que Dios nos presenta en la vida. Cuando vamos al libro de Génesis, en su capítulo 3, versículo 9 al 10, dice así: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El verso 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí nos damos cuenta de que nos habla del momento en que Adán cayó, en que Adán pecó, en que Adán comió el fruto prohibido. Pero nos damos cuenta que Dios, en su amor, en su entrañable misericordia, busca a Adán, se acerca a Adán y lo llama y le dice, ¿dónde estás tú? Pero el hombre responde y dice, oí tu voz en el huerto y me escondí porque tuve miedo, ya que vi que estaba desnudo. ¿Acaso no era Dios quien lo había creado? ¿Acaso no era Dios quien tenía todos los recursos para devolverle sus vestiduras, para devolverle su dignidad, para devolverle la identidad como hijo de Dios? Eso era lo que Dios le estaba ofreciendo, era la oportunidad que Dios le estaba dando, pero el miedo hizo que él evadiera, que él no aprovechara
esa gran oportunidad. Y así nos suele pasar cuando estamos invadidos de miedo, que muchas veces no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da en la vida de poder tener ascensos, promociones, de poder tener logros en la vida, de podernos restaurar en la vida. Muchas veces fallamos, cometemos errores y Dios comienza a buscarnos, a llamarnos, pero se comete el error de esconderse de Dios cuando Dios es el único que puede ayudarnos a que podamos ser restaurados, a que podamos ser renovados. Vemos también que el miedo surge cuando nos damos cuenta que ha sido descubierto algo que nosotros hicimos, pero que pensábamos que nadie se había dado cuenta. Cuando vamos al libro de Éxodo, en su capítulo 2, versículo 12 al 14, dice así: entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. El verso 13, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? El verso 14 dice, y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Aquí nos damos cuenta de que Moisés, con muy buenas intenciones, pero con acciones equivocadas, quiso manifestar su deseo de ayudar al pueblo de Dios, de ayudar al pueblo de Israel. Y claramente dice que al ver que un egipcio maltrataba a un hebreo, él, viendo que nadie le estaba viendo, mató al egipcio. Pero el día posterior a ese hecho, él vio que 2 hebreos estaban riñendo y él quiso intervenir, pero uno de ellos le dijo: me vas a matar, así como mataste al egipcio. Entonces dice que Moisés tuvo miedo porque se dio cuenta que lo que había hecho, según él, había quedado oculto, pero realmente había sido descubierto, y tuvo miedo y huyó. Muchas veces nosotros necesitamos comprender que todo lo que hagamos en la vida, en primer lugar, hay un Dios que nos está viendo, y en segundo lugar, nosotros mismos vemos nuestras acciones. No podemos escapar del Señor. La Biblia dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Dice el Salmo 139, si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si bajare a lo profundo de la mar, ahí tus ojos me ven. El Señor conoce nuestro levantar y nuestro acostar, nuestro salir y nuestro entrar. Jamás podremos escapar del Señor, pero también nosotros mismos nos damos cuenta de nuestras acciones, y cuando nosotros ya somos cristianos, hijos e hijas de Dios, y actuamos mal, pensando que nadie nos está viendo, sabemos de que podremos escondernos del ojo humano, jamás del ojo de Dios y jamás de nuestra conciencia. Jamás podremos quebrantar nuestra conciencia. Recordemos que Dios nos dio la conciencia para que nos sirviera, para que nos ayudara a poder saber qué era bueno y qué era malo. Por eso muchas veces sufrimos de lo que se conoce un cargo de conciencia, porque lo que hemos hecho sabemos muy bien que no está bien. Es muy importante que nosotros no actuemos contra la palabra de Dios, contra nuestra propia conciencia, porque si no, nos vamos a quebrantar interiormente, nos vamos a fragmentar interiormente. Recordemos que el término integridad significa algo completo. Entonces dejamos de ser íntegros cuando pensamos de que podemos estar quebrantando alguna área en nuestra moral y pensamos que vamos a estar bien en otras áreas, pero sabemos que nosotros somos personas completas, no podemos desintegrarnos con una mala conducta, aunque las personas no nos vean,
algo se va a lastimar, se va a doler, se va a quebrantar en nuestro interior. En el caso de Moisés, él pensó que nadie lo había visto, pero sí le habían visto. Entonces él tuvo miedo cuando se dio cuenta que otros ya sabían el error tan grave que él había cometido. Pero también vemos que el miedo nos coloca lazo. Cuando nosotros vemos en Proverbios 29-25 dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. La Biblia, el pueblo de Dios, traduce así: el miedo tiende al hombre una trampa, pero el que confía en el Señor se pone a salvo. Aquí nos damos cuenta que el término lazo es la palabra hebrea mokesh, y esta palabra hebrea mokesh significa justamente un lazo para atrapar animales. La idea que da es ponerle un gancho en la nariz al animal para poderlo atrapar, para poderlo manipular, para poderlo conducir a donde se desea. Da la idea de ponerle un anzuelo en la nariz a alguien para controlarle, y justamente eso hace el miedo. Le coloca a la persona un anzuelo donde Satanás le puede controlar fácilmente. Por eso dice la palabra del Señor: el temor del hombre le pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. También nos damos cuenta cómo es de importante darle importancia al miedo, en el sentido de poder detectarlo y poder ser liberados. Recordemos que la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchas personas no han sido libres del miedo porque no han conocido qué dice la palabra de Dios acerca del miedo. Y la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, ni de timidez, ni de cobardía, sino que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Podemos darnos cuenta también de que el miedo es tener fe, pero no fe en Dios, sino que el miedo es tener fe en lo que el diablo puede hacer. Recordemos que la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. La fe que agrada a Dios es cuando le creemos a la palabra del Señor. Pero cuando una persona tiene miedo, también el miedo es una fe, solo que es una fe en lo que el diablo puede hacer. Recordemos que San Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el maligno, que el malo, que el ladrón solamente viene para matar, robar y destruir. Pero nuestro Señor Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, cuando una persona tiene miedo, lo que está albergando es una fe, pero una fe en lo que el diablo le puede hacer. Por eso vemos en el libro de Job, capítulo 3, versículo 25 al 26, que dice así, Job hablando: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. El verso 26 dice: no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Cómo es de importante que nosotros tengamos cuidado con el miedo? Porque si no, entonces vamos a tener fe, pero fe en lo que el diablo puede hacer, fe en que puede venir a destruir nuestras familias, nuestros recursos económicos. Eso fue lo que le pasó justamente a Job. Job tuvo miedo de perder a sus hijos y terminó perdiendo a todos sus hijos. Job tenía miedo de perder sus riquezas materiales y perdió sus riquezas materiales. Job tenía miedo de enfermarse físicamente y se enfermó físicamente. Entonces nos damos cuenta de que el miedo es fe, pero fe en lo que el diablo puede hacer. Nosotros debemos de tener fe en lo que Dios puede hacer. Por eso la palabra del Señor dice en Jeremías 29:11 que he aquí, dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el final que vosotros esperáis. Dios tiene planes de bendición, planes de éxito, planes de salud y de prosperidad para nosotros, pero a nosotros nos corresponde creer lo que Dios dice en su palabra. Pero si comenzamos a creer
todo lo contrario a los buenos planes de Dios, comenzamos a creer que vamos a fracasar, comenzamos a creer que no vamos a prosperar, comenzamos a creer que no vamos a tener los deseos de nuestro corazón cumplidos. Entonces el miedo comenzará a activarse de esta manera, activará lo que Satanás puede hacer en contra nuestra. Pero es obvio que Dios está enviando este mensaje porque Dios le ama entrañablemente. Como dice la Biblia, con amor eterno te he amado y por esa razón mi misericordia te la he prolongado. Muchas personas hoy tienen miedo que sus matrimonios se destruyan, que sus familias se dañen, que sus recursos económicos se pierdan, pero Dios tiene planes de prosperidad. Debemos de creer las promesas de Dios y no permitir que el miedo active todo lo que Satanás puede hacer, porque recordemos, Satanás es un ángel caído, su poder es limitado, pero nuestro Dios es el creador de los cielos y de la tierra. La Biblia dice, todo lo que Jehová quiere, todo eso es lo que Él hace en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Por eso la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. A nosotros nos corresponde creer las promesas gloriosas de Dios. Está enfermo físicamente, no deje que el miedo a la enfermedad le venga a matar o a empeorar esa enfermedad. Permita que la fe en Isaías 53, que dice que por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados, permita que esa fe eche fuera ese miedo y va a ver cómo el Señor le sana, porque Él es nuestro sanador. Así que es muy importante que seamos libertados del miedo. Recordemos que el Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Sea sano, sea libre del miedo y verá cómo las ricas bendiciones de Dios vendrán sobre su vida. Que Dios le bendiga y será en otro programa más de libertad emocional. No se lo vaya a perder porque le aseguro en el nombre del Señor que le va a edificar de una manera muy especial. Que Dios le bendiga. Libertad emocional, clínica psicológica, con la doctora Claudia Navas, pastora y psicóloga. Libertad emocional. Libertad emocional trae los temas de mayor relevancia en una sociedad moderna y su búsqueda por una verdadera salud integral. Libertad emocional con la doctora Claudia Navas. Es un espacio dedicado a tu salud emocional. Libertad emocional con la doctora Claudia Navas, pastora y psicóloga.